Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana, contándoles que Koldo García rompió con José Luis Ábalos y propone ahora un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. Según Voz Populi, la defensa del exasesor está dispuesta a admitir los delitos que se le imputan a cambio de proteger a su exmujer Patricia Uriz y a su hermano Joseba, quien ya admitió haber recogido dinero en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz. La estrategia de Koldo pasa por reconocer su culpa, invocando que actuaba bajo las órdenes directas de Ábalos. La ruptura entre ambos se produjo por la filtración de mensajes extraídos de los dispositivos devueltos a Koldo, que Ábalos interpreta como un intento deliberado de su exasesor de cargarle la responsabilidad. Los dos están en prisión provisional en Soto del Real desde noviembre. Koldo cuenta además con un arsenal de grabaciones que cubren toda la etapa de construcción de la presunta red de mordidas, desde sus orígenes en Navarra hasta su operación desde el Ministerio de Transportes. Bueno, ¿cómo empieza el juicio de Ábalos, Koldo y Aldama? Empiezo con esta noticia porque es una noticia, ya saben ustedes que, en fin, pues en los medios se pueden publicar muchas cosas que pueden ser ciertas, pueden no ser ciertas. Esta es una noticia que firma don Isaac Blasco en Voz Populi. Y por tanto, pues, en fin, apostaría a que es una noticia absolutamente cierta y una exclusiva extraordinaria. Felicidades, don Isaac Blasco. Koldo rompe con Ábalos y propone un pacto a la Fiscalía. Nos preguntábamos todos, pues, ¿qué hacen estos dos pringaos que no pactan con la Fiscalía, como ha hecho Aldama? A Ábalos le piden 24 años, a Koldo le piden 19, a Aldama solo 7. 7 que, bueno, en fin, ya saben ustedes cómo va esta cosa de la justicia y las penas, se le puede quedar en nada y menos a Aldama al final la estancia en la cárcel. Bueno, pues parece que Koldo ha entendido el asunto y que ha propuesto un pacto a la Fiscalía, un pacto por el cual pues cantaría todo y le echaría la culpa al que está encima suyo, a Ábalos. Así que ya pues solo queda de pringao Ábalos, que tiene dos opciones: A, comerse el marrón, o pactar con la Fiscalía y empezar a cantar la traviata. ¿Cuál de las dos cosas hará? Pues me imagino que lo que vamos a vivir ahora va a ser una campaña contra Ábalos para destruirle su imagen lo más posible antes de que le entre la tentación de tirar para arriba y señalar al uno. Si tú logras destruir su imagen lo suficiente, pues a lo mejor para cuando Ábalos se decida a colaborar con la Fiscalía, resulta que ya su testimonio pues es ignorado por la gente. Ha pasado antes con otros cantarines tardíos, como por ejemplo Javier de la Rosa, que luego sí empezó a cantar mucho, pero ya era tan tarde, después de que había quedado ya su imagen tan destruida, que a nadie le importó un bledo lo que cantó. Koldo ha estado hábil, ha estado rápido. De los dos pringaos que quedaban, ha decidido que no iba a ser el último en salir corriendo. El famoso dilema del prisionero. Koldo ha decidido que el que tiene que ir para adelante es Ábalos. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué importancia puede tener? Pues toda la del mundo, porque Koldo lo sabe todo. Koldo era como Villarejo, lo grababa todo. Tiene todas las fotos, todos los WhatsApps, todos los audios, todos los vídeos. Así que Koldo, si se pone a hacer lo de Aldama y a dar detalles, puede llevarse por delante a Ábalos, e intuyo que no solo a Ábalos, sino también a muchos otros. Ya saben ustedes que en la primera jornada del juicio se leyó el testimonio de Ángel Víctor Torres y de Francina Armengol, porque ambos se acogieron a su derecho, como autoridades que son, a declarar por escrito. Y bueno, pues ahí negaron haber hablado con Koldo, negaron nada, que ellos no sabían nada de irregularidades, que ellos no presionaron en cuanto a las mascarillas. Koldo tiene información de todos. Vamos a ver si no se lleva también por delante a algunos otros. Empiezo a pensar que de todo el grupo de corruptos del Partido Socialista, el más avispado, el más listo, es Koldo.
pero con diferencia. Porque les tiene a todos pillados. Y ojo, porque vimos anteayer una información, no recuerdo, perdónenme los colegas, no recuerdo qué medio de comunicación era, siempre cito los medios de comunicación, salvo cuando no los recuerdo, que decía Koldo que tiene muchísima más información, que la UCO solo tiene aquello que él ha dejado que tenga. Y que mucho cuidadito, que puede sacar más cosas. Pues hombre, a ver si es verdad, Koldo. Pacta ya con la fiscalía y sácalo todo. Estaría, pues hombre, incluso dispuesto a que si nos libras de Sánchez te caiga un indulto. Te lo merecerías. Hasta una medalla, fíjate. Bueno, hablando del juicio de ayer, pues se supieron cosas que ya sabíamos, pero ahora se confirman delante de un tribunal, y se supieron otras que no sabíamos. Luego, en el siguiente bloque informativo, les hablaré de ello. ¿Qué cosas sabíamos? Pues hombre, sabíamos lo del enchufe de Jessica. Sabíamos que ahí Ábalos la había metido a capón en un sitio para cobrar un sueldo público sin dar un palo al agua. Lo sabíamos porque ya lo había declarado Jessica, la propia Jessica, en fase de instrucción, y antes había sido noticia. Pero ayer se confirmó en sede judicial. Jessica Rodríguez, expareja sentimental de José Luis Ábalos, declaró en el Tribunal Supremo que el exministro estaba al tanto de todo y sabía que ella no iba a trabajar en las empresas públicas donde la colocó. ¿Usted llegó a trabajar en INECO, para INECO? No. Yo tuve una reunión con el señor Joseba en San Martín. Yo, según me había dicho el señor Koldo, estaba bajo la tutela del señor Joseba. O sea, yo era la subordinada del señor Joseba. ¿Pero eso quién se lo dijo? ¿El señor Koldo? ¿No estaban en el mismo departamento, en el mismo...? Claro, supuestamente yo ayudaba al señor Joseba en su trabajo. A mí lo que me dijeron es que era auxiliar administrativa y que yo tendría... En Adif, alta velocidad. A mí lo que me dijeron es que yo trabajaba como auxiliar administrativa para el señor Joseba. Jessica admitió que cobró 44.000 euros de INECO y Traxatec sin realizar ningún trabajo real. En INECO solo fue a ver las oficinas y tomar un café. En Traxatec ni siquiera recuerda los colores de la plataforma informática. La defensa intentó desacreditarla preguntándole si se dedicaba a la prostitución. Jessica respondió con calma: soy dentista y estoy colegiada. Dos directivas de las empresas públicas corroboraron la tesis acusatoria. La responsable de selección de INECO confirmó que la contratación de Jessica saltó el proceso habitual sin pasar por su departamento. La responsable de proyectos de Traxatec declaró que cuando reclamó que Jessica rellenara sus partes de trabajo, el responsable de ADIF le dijo que la dejara en paz, tras recibir instrucciones de la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. Su sucesor en el cargo lo resumió en un mensaje: esto es un canteo a nivel top. La Fiscalía pide 5 años de prisión para Ábalos y 4 para Koldo García solo por este cargo de malversación. La Fiscalía pide 6 años para Ábalos y 5 para Koldo García por esta malversación, es decir, por colocar a una chica en una empresa pública para que cobre sin hacer nada. ¿Notan ustedes algo que falta ahí en esa estampa? 6 años piden para Ábalos, 5 para Koldo. ¿Y para Jessica? Anda, no piden nada. No está acusada. Otra que pactó con la Fiscalía, evidentemente. Y bueno, pues lo que ha cantado es suficiente como para que le caigan los 5 años a Koldo y los 6 a Ábalos. Jessica ha declarado pues, que cobró por no hacer nada, por no ir a trabajar, que en una de las empresas pues estuvo y se tomó un café una vez. En la otra, pues casi ni eso. Y eso corroborado por 2 personas en esas empresas que dicen que cuando intentaron decir, pero ¿y esta señora qué hace para cobrar este dinero? Dejadla tranquila, dejadla tranquila.
No, pero tendrá que rellenar unos partes. Nada, no hace falta ni que rellenen los partes de horas trabajadas. Eso ya se encarga Joseba, el hermano de Koldo. Bueno, pues está claro que aquí todo el mundo está pactando con la fiscalía, incluida Jessica. Jessica ayer pues le ha hecho un roto a Ábalos importante, a Koldo también. Esto, pues, hombre, es tolerable. Es decir, que haya alguien que va a trabajar, que cobra por no ir a trabajar, ¿es tolerable que se vaya de rositas? Pues la vida es así. Si resulta que su testimonio sirve para imputar a los verdaderos promotores del asunto, pues bueno, ni tan mal. Y está claro que su testimonio ayer sirvió para ponerle a Koldo y a Ábalos un poco más negro el panorama judicial. Bueno, en mitad de todo esto, es decir, en mitad de una crisis geopolítica mundial, en mitad del primero de los subcasos de corrupción, de la inmensa macrotrama de corrupción que rodea a Sánchez y de la que Sánchez es posiblemente el número uno, en mitad de todo eso, ayer sale el gobierno con otra de sus cortinas de humo. En este caso con una cortina de humo bastante siniestra y bastante triste, la del aborto. Les importa tan poco la vida humana que ni siquiera vacilan en utilizar el aborto como cortina de humo. Hace falta ser de una pasta especial, ¿eh? Hace falta, en fin, tener una neurona mal colocada para tener semejante desprecio por la vida de un ser humano. Pues no les importa, ellos necesitan cortinas de humo, necesitan cambiar el tema, necesitan que se hable de otras cosas. Así que, pues ayer tocaba el aborto. Vamos con la noticia y les explico por qué es una infame cortina de humo. El Consejo de Ministros aprobó este martes la propuesta para incluir el derecho al aborto en la Constitución, añadiendo un cuarto párrafo al artículo 43, el de protección de la salud. Así lo anunció Elma Sáiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración. La ministra ha presentado un proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española para proteger el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Con esta reforma constitucional, España se coloca a la vanguardia de países europeos en la protección de derechos de las mujeres. Vamos a reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional. También avanzamos así en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco a día de hoy en nuestro país. El anuncio coincidió con el inicio del juicio del caso Mascarillas contra Ábalos en el Tribunal Supremo. La oposición calificó la propuesta de cortina de humo y tanto populares como Vox descartaron apoyarla, lo que deja al gobierno sin los 3/5 necesarios para sacarla adelante. El propio Consejo de Estado, cuyo informe es preceptivo pero no vinculante, había advertido al gobierno de que el aborto debería incluirse en el artículo 15, el de la vida, que sí es un derecho fundamental y requiere un proceso mucho más exigente: aprobación en Cortes, convocatoria de elecciones y referéndum. El gobierno eligió la vía más sencilla, que es el artículo 43, ignorando esa recomendación. La ministra de Igualdad defendió la reforma como necesaria, pese a reconocer implícitamente que no tiene los apoyos para aprobarla. Vamos a ver, ¿por qué es una cortina de humo? Primero, porque no es verdad que vayan a introducir, no es verdad que sea una propuesta para reconocer el aborto como derecho en la Constitución. Si quisieran reconocer el aborto como derecho en la Constitución, cosa que, por ejemplo, para vergüenza de nuestro país vecino se ha hecho en Francia, pues entonces tendrían que incluirlo dentro de la parte de la Constitución que habla de los derechos y deberes fundamentales de los españoles. Pero claro, para meter ahí algo o sacar de ahí algo, pues hace falta un procedimiento de reforma constitucional estricto, duro, que consiste en
Pues que tienes que disolver las Cortes, convocar elecciones para Cortes Constituyentes, debatir la reforma en esas Cortes Constituyentes y una vez que se ha hecho eso, someter esa reforma a referéndum de todos los españoles. Por supuesto, el gobierno no va a disolver las Cortes, no quiere, tampoco quiere un referéndum de los españoles, y entonces coge y se busca pues una chorrada, que es meter una referencia al aborto, a que se garantice la seguridad de los abortos, y lo mete en el artículo 43, es decir, en otra sección de la Constitución, que no es la que define derechos y que, por tanto, no requiere de tantas mandangas para ser aprobada esa reforma. Bueno, pues resulta que, además de no reconocer el derecho al aborto en la Constitución, porque esto que han propuesto es una chapuza, encima es que tampoco tienen la mayoría para sacarla, porque incluso ese otro procedimiento menos oneroso de reforma de la Constitución, pues requiere una mayoría de 3/5 en el Congreso. Sánchez no tiene esa mayoría de 3/5, ni siquiera con todos sus socios. Sánchez tiene una mayoría de un 50%, un pelín más allá, pero para llegar al 60% que hace falta de congresistas, pues necesitaría contar con el PP, que no va a entrar en esto, vamos, se autodestruiría si apoyara semejante estupidez del Partido Socialista. Con lo cual, pues no puede aprobar esta propuesta de reforma. Por tanto, es, en primer lugar, una farsa y, en segundo lugar, es una cortina de humo imposible de aprobar. Incluso en el supuesto caso de que el PP se volviera loco y decidiera apoyar esto, basta con que 35 diputados soliciten referéndum para que se tenga que someter a referéndum de todos los españoles la cuestión. Con que hubiera 2 diputados del PP, de UPN o de Junts que se sumaran a los 33 de Vox, pues ya habría referéndum. No se puede arriesgar el PP ni el PSOE a que esto vaya a referéndum de los españoles. Con lo cual, pues no se va a aprobar en el Congreso. En fin, lo dicho, son tan siniestros, desprecian tanto al ser humano, les importa tan poquito la vida, que son capaces de utilizar el tema del aborto como mera cortina de humo. Bueno, ellos son así. Les comentaba en el bloque informativo anterior que es una excelente noticia lo del acuerdo de 15 días de alto el fuego. Parece que se soluciona el tema una vez que Irán ha aceptado abrir el estrecho de Hormuz a la circulación de todo tipo de buques. Bueno, excelente noticia, pero ojo, ojo, ojo. Seamos prudentes, porque son varios los frentes abiertos y por tanto este alto el fuego podría naufragar, pues incluso hoy mismo. Les explico, escuchen. Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego de 2 semanas que incluye la reapertura del estrecho de Hormuz. Sin embargo, la tregua arrancó con ataques en ambas direcciones. Irán lanzó 6 salvas de misiles balísticos contra Israel, incluyendo municiones de racimo, que hirió a 3 menores en Tel Sheva y causó daños en Beersheba. Israel continuó bombardeando Irán en respuesta. Finalmente, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, ordenó a la Guardia Revolucionaria cesar el fuego. El acuerdo presenta además una contradicción inquietante. La versión en farsi del plan iraní incluye la aceptación del enriquecimiento del uranio, un punto que no figura en la versión en inglés. Trump llegó a calificar el plan iraní de fraudulento antes de dar marcha atrás. El acuerdo incluye además un elemento sin precedentes. Irán y Omán podrán cobrar peajes a los barcos que transiten por el estrecho de Hormuz, algo que el mundo nunca había aceptado antes al considerar ese paso un canal internacional de libre navegación. Bueno, pues
Ojito, porque los alto el fuego pueden saltar por los aires de manera muy rápida y muy fácil. Les enumero cuáles son los principales riesgos. Riesgo 1. El tema de que parece que Irán, el régimen iraní o lo que quede de él, no controla del todo todos sus distintos sectores, porque llegó la hora del alto el fuego y sin embargo desde Irán continuaron atacando con misiles balísticos a Israel y a 2 de las petromonarquías del Golfo, con lo cual Israel ha respondido. Parece ser que se han vuelto al cursar por parte del régimen iraní las órdenes para detener todo tipo de ataque, pero ¿hay algún sector especialmente radical dentro del régimen que sea reacio a aceptar el acuerdo con Estados Unidos y con Israel? Porque si es así, entonces ese sector puede boicotear muy fácilmente el alto el fuego, simplemente negándose a acatar las órdenes de no seguir disparando. Ese es el primer frente de preocupación. Segundo frente de preocupación. Israel ya ha dicho que la propuesta iraní no habla para nada de Líbano. Y por tanto ellos van a seguir con su operación para crear una zona tampón en el Líbano que impida que desde el Líbano se estén lanzando cohetes día sí y día también contra el norte de Israel. Por tanto, las operaciones en Líbano van a continuar. ¿Eso el régimen iraní lo podría tomar como excusa para romper el alto el fuego? Pues sería posible. Tercer motivo de prudencia. El tema del juego del despiste. Irán ha sacado un comunicado en inglés haciendo referencia a 10 puntos que ha puesto sobre la mesa como condición para una paz duradera, pero resulta que el comunicado en inglés no coincide con el comunicado que ha sacado en persa. En el comunicado en persa dice que va a poder seguir enriqueciendo uranio. Evidentemente eso no lo van a aceptar ni Estados Unidos ni Israel. Entonces, ¿es un intento de Irán por conseguir un poco de tiempo para tratar de recomponer sus filas y está mareando la perdiz y no quiere realmente un acuerdo? ¿O lo de meter en la versión en persa lo del enriquecimiento del uranio es algo para tratar de tranquilizar a sus sectores más radicales? Pues puede ser cualquiera de las dos cosas. Con lo cual, prudencia. Y luego el cuarto factor que tiene que invitar a la prudencia es el tema de que a partir de ahora se va a cobrar, o sea, van a poder pasar por el estrecho de Hormuz todos los que quieran, pero a partir de ahora se va a cobrar un canon de, me parece que son $1 millón por buque, una cosa por el estilo. Canon que se repartirán Irán y Omán, que son los 2 países a ambos lados del estrecho de Hormuz. Y los americanos estarán ahí pululando en la zona. Ya lo ha dicho Trump, y el ejército iraní estará controlando el paso, de tal forma que al final el paso va a ser seguro, va a ser libre, pagando, pero va a ser controlado por Estados Unidos e Irán. Lo cual, pues supongo yo que a China quizá no le va a satisfacer del todo, porque va a encarecer las exportaciones de petróleo iraní hacia China, evidentemente. Entonces, bueno, pues vamos a ver que no haya alguno de los supuestos aliados de Irán que convenza a Irán de que continúe las hostilidades. Entonces, hay muchos aspectos que invitan a ser prudente. Pero bueno, parece un alto el fuego de 15 días en el que se podría llegar a una paz definitiva. Esperemos. Una última cosa con respecto a esto que está pasando en Irán, y es pues una invitación que les hago a todos ustedes a ser conscientes de algo fundamental. Una cosa es lo que se dice, una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que pasa por debajo. Y les pongo un ejemplo muy claro, escuchen.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada por la organización terrorista Kataib Hezbollah cerca de Bagdad. Rubio agradeció la colaboración del FBI, el Departamento de Guerra y el Consejo Supremo Judicial de Irak en la operación. El secretario de Estado advirtió que bajo el presidente Trump no se tolerará la detención indebida o el secuestro de nacionales estadounidenses. La liberación se produce en pleno alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en un contexto de máxima tensión en la región. Kataib Hezbollah es una milicia proiraní con sede en Irak que ha sido designada organización terrorista por los Estados Unidos. El Departamento de Estado trabaja ahora para garantizar la salida segura de la periodista del territorio iraquí. Bueno, ayer esa milicia proiraní en Irak liberó a la periodista americana que había secuestrado. Periodista americana que secuestró y, sin embargo, pues ha habido como bastante silencio en los medios acerca del tema. Evidentemente, si una milicia proiraní secuestra a una periodista americana es como herramienta de chantaje. Pues ha habido un silencio en torno al tema enorme. Pero no es lo único que pasó ayer en cuanto a liberaciones, porque Irán liberó a 2 ciudadanos franceses que estaban detenidos en Irán bajo acusación de espionaje desde hacía muchísimo tiempo, y los liberó también ayer. Si van ustedes a los comunicados, a las declaraciones, tanto de Estados Unidos como de Irán, en ninguna parte se hace mención de estas liberaciones, ni de las peticiones que pueda haber habido en ese aspecto. Pero vamos, estoy absolutamente seguro de que dentro del paquete de negociaciones, por supuesto que han estado hablando Estados Unidos e Irán de lo primero de todo, antes de un alto el fuego, antes de que detengamos los ataques, es que liberes a la periodista americana y liberes a esos ciudadanos franceses. Lo de liberar a los franceses, supongo que o esa petición directa de Macron o esa petición de Estados Unidos porque Macron se lo haya pedido a Trump. Pero está claro que estas liberaciones no coinciden en el tiempo con el alto el fuego por casualidad. Hasta ahí podíamos llegar. Evidentemente han entrado en las conversaciones. Con lo cual les invito a todos ustedes a que siempre sean un poquito escépticos con respecto a lo que se escucha y se ve, y sean conscientes de que por debajo están pasando muchas cosas en este tipo de negociaciones de las que no se habla, entre otras cosas para tratar de no arruinar las conversaciones. Por ejemplo, lo de la periodista americana en Irak. Si eso sale a la luz pública, que eso es parte de las negociaciones, entonces automáticamente el gobierno americano no podría negociar, porque parecería que lo hace bajo chantaje. Con lo cual, imagino que cuando se produce la captura de esta periodista hace no demasiados días, desde el gobierno americano se le dijo a los medios de comunicación americanos: como pongáis el foco sobre este tema, nos vamos a ver obligados a no llegar a un acuerdo. Con lo cual, estáis poniendo en riesgo la vida de esta colega periodista. Vosotros haced lo que queráis. Imagino que por ahí van los tiros. Bueno, vamos con don Agustín Benito para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Agustín. Buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en la Gaceta llevamos que el vicepresidente de Estados Unidos ha denunciado la injerencia de Bruselas en las elecciones en Hungría. Vance ha viajado a Budapest y ha reafirmado la alianza de la administración Trump con el gobierno de Víctor Orbán en defensa de la civilización occidental. Por otra parte, Rubén Pulido nos cuenta que casi 800 inmigrantes ilegales han llegado a Canarias en los últimos 20 días. Informes de la Guardia Civil alertan de que la avalancha migratoria irá a más en las próximas semanas. En cuanto a las columnas de opinión, los oyentes podrán leer este miércoles a Hughes, a Enrique García Máiquez y a Rafael Nieto. Muchas gracias y buen día. Gracias, don Agustín. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8.